Intereses colectivos. El programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la Gráfica 89.3. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Intereses Colectivos, el programa de la bancaria, una tarde que no sé si son buenas o malas porque llueve, no le puedo explicar, 2 pares de media tuve que usar ya en este transcurso del día, de lo mojado que está la ciudad de Buenos Aires, el asfalto inundado, cuando decían no se inunda más, explícamelo porque yo fui por varias calles acá y la verdad que está bastante inundado en algunos puntos. Pero bueno, buenas tardes para todos. Vamos a hacer mención como siempre a este equipo hermoso que hace Intereses Colectivos todos los martes. Está Aldana Somoza, Matías Márquez, Tati Cariaga, Gonza Mariani, nuestra operadora Malena Coelho. También está el operador estrella por ahí dando vueltas, Juli Pelliza con sus mates ahí abordando a aquellos que llegamos con frío. Estoy esperando el mío todavía. Y lo tenemos al perrito, nuestro perrito malvado Mario Servilán, ahí sacando fotos y filmando. Y ha vuelto después de varios programas. Sí. ¿Cuánto? ¿Un mes más o menos? Y más, ¿no? O menos, más sí, o entre menos. Elecciones. Exacto, muchas cuestiones. De todo un poco. El secretario de Prensa y Difusión, Claudio Bustelo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? De toda bancaria. Nuevamente por acá. ¿Todo bien? Todo bien. Movidito, días moviditos. Semanas bueno, moviditas en las cuales, lindo. Sí, por eso obviamente ha estado ausente, pero bueno, sabemos cómo es el tema de la dinámica del sindicato. Sí, la verdad que fueron días muy complicados, porque se juntó todo paritaria, se juntó el tema electoral, se juntó el tema, bueno, por suerte la buena noticia de que Sergio Palazzo es diputado, va a ser diputado en el 5º lugar, que ahora vamos a hablar también del tema. Un montón de temas que fueron todos de golpe, así sin previo aviso, así que bueno, estuvimos moviditos, ocupados, pero bueno, ya estamos de vuelta acá. De nuevo, hoy me lo encontré a Carlitos Silvera que me dijo, ¿te vas para la radio, no? Sí, te mando un abrazo cuando llegue allá, así que acá está la promesa cumplida, Carlito. Bueno, también le mando un abrazo grande a todos nuestros amigos del Trébol Santa Fe, fundamentalmente Canal 1, que nos transmite todos los martes, o sea, esto está saliendo al aire el próximo martes, si no me equivoco, a partir de las 23 horas. ¿Qué programa estamos, Claudio? Estamos en el programa número 168. ¿Qué es, perrito? No sé qué es. ¿Sabes? Bueno, hizo un día justamente, voy a remarcarlo, un día de sobrinos, de tíos, primos y un montón de otras cuestiones más. Bueno, lo hacemos rápido. A partir de ahora, cuando llamen a nuestro celular de prensa y difusión, es el 11-2-179-7822, 11-2-179-7822, a los 3 primeros que llamen. A partir de este momento, se van a ser acreedores de una carpeta, anotador y un bolígrafo, edición limitada de bancaria. ¿Cuáles son los requisitos, Claudio? Tienen que llamar, ya me había olvidado. ¿Viste? Ahora ya tanto tiempo. Tienen que llamar al nombre, apellido, obviamente el banco al que pertenece, si se acuerdan el número de afiliado al número, sino con el DNI lo buscamos y después se contacta a la secretaría o se lo enviamos en el caso que sea interior. Hermoso, están buenísimos, el anotador sí. Carpeta, anotador y bolígrafo, muy pintoresco. Bueno, en el programa de hoy vamos a estar hablando de la actualización salarial del mes de julio firmada por la Asociación Bancaria el jueves pasado, garantizando esto a los trabajadores y trabajadoras bancarias y bancarios. De esta forma salvaguardar un poco el poder adquisitivo, lo decían el otro día en un noticiero, estaba escuchando y empezó a nombrar sindicatos que empataban o no le ganaban la inflación y creo que eran 2 o 3 y bancaria estaba incluido obviamente. Obviamente vamos a repasar el cierre de lista para inscribir a los candidatos en las elecciones nacionales de octubre, donde se van a elegir diputados y senadores, y obviamente se confirmó la candidatura de nuestro compañero y secretario general Sergio Palazzo. En las elecciones serán el 26 de octubre y se va a definir la integración del Congreso por los 2 últimos años en el mandato, no es un dato menor, en el mandato de Javier Milei. También vamos a estar hablando de la semana parlamentaria porque la oposición pidió sesionar mañana miércoles. Se va a tratar los vetos de Milei, los cambios de la Comisión Libra. También está previsto que se debatan los proyectos de los gobernadores y vamos a estar detallando un poco todo esto que estábamos charlando recién. Vamos a analizar también la tragedia o masacre, en este caso ya no sabemos qué decir, del fentanilo. Son alrededor de 96 personas muertas o registradas, un tema que se habla poco, que algunos, como Sturzenegger, dice que es culpa del ANMAT kirchnerista, cuando en realidad el ANMAT esto se empezó a distribuir en 2024, así que no sabemos bien por qué dice semejante pavada. Bueno. Es así, es una pavada lo que está diciendo. Y obviamente tampoco se habla de responsables, tampoco se dice qué pasó exactamente. Bueno.
Y en el segundo bloque vamos a entrevistar a Carlos Rodas, secretario general de la CGT Regional Salta y secretario general de la bancaria del misma seccional, con quien vamos a estar conversando obviamente sobre su seccional y el anuncio del candidato, nuestro candidato como diputado, Sergio Palazzo. Y el final vamos a recordar, pero el 17 de agosto, pero de 1850 pasó la inmortalidad, el general, como digo siempre cuando me preguntaron quién era tu ídolo, acá lo tengo, José de San Martín, pasó la inmortalidad aquel 17 de agosto, pero de 1850. Antes de irnos a la cortina, recuerden ingresar a todas nuestras redes sociales, estamos en todos lados. Instagram, Facebook, Twitter o X, también estamos en YouTube. Nos ven ahora en vivo a través del canal de Gráfica, pero a aquellos que se quedan con ganas de más, no solamente del programa de hoy, sino con todos los programas, te metes a YouTube, te metes al canal de Bancaria y después ahí tenés todos los programas que transmitimos, además de toda la información y los videos y esta intro hermosa que mi amiga Aldana me mandó al toque, se la pedí y me la mandó al toque me la mandó, una genia. Pero bueno, pobre, la volví loca con eso. Bueno, y también obviamente metete en la página de Bancaria, en la parte de beneficios, siempre actualizada, con muchos beneficios para todos los bancarios y bancarias, desde lo que es gimnasio, tenés transporte, hotelería, gastronomía, espectáculos, hay absolutamente de todo, así que ingresá a la página de Bancaria y disfrutá de todos los beneficios que tiene para vos. Bueno, no se vayan, nos vamos a la tanda, a la cortina, y seguimos con mucho más intereses colectivos aquí en Gráfica. Seguinos en nuestras redes sociales, nuestra página web labancaria.org, en Instagram, La Bancaria AR, en Twitter y Facebook, La_Bancaria, en YouTube, La Bancaria Prensa y Difusión. Intereses colectivos en La Gráfica. Y seguimos en Intereses Colectivos, el programa de La Bancaria. Estamos ahí charlando con la operadora, que está bien, se pone firme y es una persona en la cual te va como apuntalando. Y estábamos poniéndonos al día acá con mi amigo Claudio Bustelo. Bueno, el jueves pasado se firmó un nuevo aumento salarial para los bancarios y bancarias, una actualización en los salarios de la actividad tras conocerse el dato de inflación de julio. Así que vamos a tener los datos. ¿Cuáles Así es, bueno, para decirlo exacto, el mínimo de la actividad, el sueldo inicial quedó 1.895.421 pesos. Esto tiene incluido, por supuesto, participación en las ganancias, que mensualmente da 53.251,40. Bueno, se considera la inflación del mes de julio, que se ubicó el 1,9%, según el INDEC, lo que acumula en el año un 17,3%, que es el aumento que tenemos hasta este presente mes, por supuesto siempre tomando la base, el salario de diciembre de 2024, y a partir de ahí se aplica el acumulado anual. ¿Cuándo se va a abonar este incremento? Este incremento se abona ahora, es retroactivo al 1 de julio, porque por supuesto el INDEC fue de julio y esto es al mes de julio. Con los sueldos de agosto se cobra retroactivo el 1 de julio, conjuntamente con todas las categorías y todas las ramas, y también se actualizó el día del bancario, que quedó en un inicial de 1.642.231 pesos, y a partir de ahí también se aplica todo lo que es categoría, antigüedad y demás. Esto se va a cobrar en noviembre y por supuesto se va a ir actualizando a medida que todas las paquetas que queden de acá a noviembre, que entendemos va a ser mes a mes. Es un dato importante esto, más allá de, obviamente de poder de alguna forma empatar o a veces hasta ganar por décimos a la inflación, pero el tema del día del bancario, que no se queda en un número estático y que va actualizándose y que le permite al bancario o a la familia bancaria, más allá de la actualización salarial, tener este día o este importe que se les paga anualmente con un incremento que va acorde a la inflación que se vive anualmente. Y esa es la idea, no perder poder adquisitivo. Bueno, como siempre decimos, no solamente es lo salarial, lo meramente salarial una paritaria, ¿no? A veces hay que buscar ganar derechos, no perder derechos cuando te lo quieren sacar y demás. Y bueno, lo mínimo que uno aspira, por supuesto, es que el sindicato aspira, no lo hago personal, es mantener el poder adquisitivo y que todos los bancarios puedan tener esa disponibilidad, a la hora de estar con su familia, de consumir bienes, de vivir la vida que debería vivir tranquilo. Y bueno, en estas épocas no estaría pasando a nivel general, pero bueno, más en otras actividades que están pasando lamentablemente bastante mal.
Bueno, vamos a cambiar de tema. El domingo a la medianoche cerró la inscripción de los candidatos para los comicios nacionales de octubre, donde se van a elegir diputados y senadores. La elección será el 26 de octubre y se va a definir la integración del Congreso, que va a estar obviamente en los 2 últimos años del mandato de Javier Milei. Así es, nada más ni nada menos. Bueno, por Fuerza Patria llevará en primer lugar a Jorge Tayana como cabeza de lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires y a Tai Hartman en Cava, en Capital. Bueno, esto fue una serie de alianzas que se hicieron, por supuesto incluyeron al Frente Patria Grande, que tiene a Juan Grabois, que va tercero en la lista, la masista Jimena López, después sigue Vanessa Siley, y bueno, después en el quinto lugar, como decíamos antes, está nuestro secretario general, Sergio Palazzo, después le sigue la senadora bonaerense, la ex senadora Teresa García, el ex secretario de Derechos Humanos Horacio Petraglia, la diputada nacional Agustina Propato y Hugo Moyano Hijo, que es abogado y dirigente del sindicato camionero. Bueno, de esta manera el sindicalismo logró 4 lugares que van a asegurar la presencia sindical, que es súper importante porque están obviamente palpando diariamente lo que viven los trabajadores. En una nueva conformación de la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre. Bueno, Vanessa Siley, titular del Sindicato de Trabajadores Judiciales. Bueno, Sergio Palazzo, de la Asociación Bancaria, Hugo Moyano y Hugo Yasky son los elegidos por este espacio gremial que va a ser, si la gente acompaña, obviamente, elegidos para el próximo mandato estos 2 últimos años. Sí, y es muy importante, como decías vos, tener sindicalistas presentes en el Congreso, un momento donde justamente se vienen por los derechos laborales, o se pretende arrasar con todos los derechos laborales, en una situación muy complicada. Quien defienda justamente estos derechos no es fácil, tenemos que hacer una fuerte presión para que, bueno, entre la mayor cantidad de diputados que se pueda, que defiendan a los trabajadores, porque acá no se trata de otra cosa, simplemente defender los trabajadores que la están pasando bastante mal, y uno lo puede ver en los bancarios que más o menos estamos dentro de todo peleándola, pero como te decía, hay actividades que la están pasando muy mal y justamente, bueno, somos trabajadores y todos somos trabajadores acá, ninguno es más ni menos que nadie, por eso hay que pelear y bueno, es bueno que esté, bueno, Vanessa Siley, que ya era diputada, Palazzo, que realmente hizo un trabajo muy bueno en el mandato anterior, bueno, que eso se replique, se mejore y continúe justamente. Esto que decías vos, el tema de que fueron llevando diferentes leyes o propuestas, Sergio obviamente y equipo, que se replicaron más allá de lo que es el ámbito bancario, claro, que se empezaron a notar a nivel nacional, y qué importante, digo, porque a veces uno lo piensa y mucha gente habla siempre, es lo que hablábamos el otro día, el sindicalismo. Bueno, hoy me encontraba con Inés y estábamos hablando de lo que labura, ¿no? El tema de la secretaría, que va, que viene, y digo, es todo el día, están todo el día, o sea, es esta cosa, esta vocación, más allá obviamente de lo que uno hay que hacer por convicción, también por esta vocación de ayudar y estar pendiente del trabajador. Bueno, qué importante que estén en el Senado y en el Congreso en general, digo, para poder apoyar a los trabajadores. Y una frase que es: quiero agradecer la confianza con la que me han honrado, en particular a Cristina Fernández de Kirchner. Defenderé como siempre al pueblo argentino desde mis convicciones y ocuparé esa banca para seguir defendiendo a las y los trabajadores de nuestro país. Obviamente posteó en sus redes Sergio Palazzo. Así es, Sergio, como dijimos, está en el 5º puesto, que realmente es una muy buena ubicación. Se estima que hasta el 15 aproximadamente entran, en base a la cantidad de votos, por supuesto, que tenga el espacio. Y acaba de aclarar que es el segundo diputado bancario, porque está Carlos Cisneros, que si bien claro, no renueva ahora su mandato, ya es diputado y tiene todavía 2 años más de mandato. Es importante, como decía, la presencia de bancarios y de trabajadores en el Congreso. Bueno, el cierre de las listas mostró un peronismo más unificado, pero con internas marcadas en una elección como esta. El armado de Fuerza Patria buscó equilibrar distintas facciones con un fuerte peso del kirchnerismo, que va a estar en los primeros puestos de las listas. Sí, en lo que es la parte de Cava, en la lista de Hatma está compuesta por la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, el dirigente del Partido Justicialista, Santiago Roberto, la ex legisladora porteña Lucía Cámpora. Para el Senado, se postulará el presidente del PJ porteño, que es Mariano Recalde, que justamente buscará renovar su banca, que actualmente es senador, junto a Ana Arias. Bueno, y del lado libertario, por su parte, obviamente tenemos que echarla un poquito, de la mano de la queridísima hermana de nuestro presidente, Karina Milei, con su lapicera oficializó, y lo digo así, sus nóminas. En algunos distritos va a competir en alianza con el PRO, o sea,
El otro día le preguntaban o sumisión más que alianza. A Pedro, este muchacho, no me acuerdo el apellido, que tiene su streaming, el novio de Lali. Bueno, le dicen el novio de Lali, pero el pibe ya está recontra conocido a nivel nacional, no digo mundial, pero a nivel nacional. Bueno, le preguntaban si Feynman le pregunta, ¿el kirchnerismo está muerto? No, por Cristina. Y el PRO sí, le dice, ya no tiene identidad, ahora se lo comió la alianza, Libertad Avanza. Antes de ayer venía por General Paz, General Paz era, Acceso no me acuerdo. Un cartel gigante de el ex intendente de 3 de febrero, del PRO, aparte con banderita del PRO, ahora con Libertad Avanza. Todos pintados de violeta. Bueno, todo violeta. No hace mucho el presidente decía que le iba a poner el último clavo al cajón del kirchnerismo, se lo puso el del PRO, porque el PRO ya está prácticamente muerto, lo absorbió, y en un papel también bastante denigrante, dice aquí del PRO, porque es como que aceptó cualquier cosa con tal de tener algún cargo y algunos puestos Es peor que el radicalismo cuando se unió al PRO, que también aceptaba cualquier puesto con tal que el PRO le dé lugar. Acá es mucho peor todavía. Sí. Macri, que aparte lo criticó arriba cuando se postuló. Mutuamente se critica. Ahora es Sigamos Marcano también criticado la que hoy es ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo de todo, Montonera, ponía tira bomba de todo, y ahora son íntimos amigos. Pero bueno. Bueno, para que esto dice, está el diputado José Luis Espert. Mamita, escuchen los nombres, no es que quiero ser un irrespetuoso, pero digo, hay que analizar un poco, porque Espert como que da miedito. Espert hace muy poco lo mataba a Milei, diciendo barbaridades, diciendo que era todo, que estaba mal, que la motosierra, y ahora es el principal candidato. Bueno, la animadora Karen Reichard, el ex diputado del PRO Diego Santilli, yo lo he visto, creo, pasear por todos lados, que también ahora no le da, lo escuchaba a O'Donnell a la mañana, que no le da más notas. Ella se quejaba, la periodista, de que siempre le daba notas, bueno, no le da más notas, de que está con la Libertad Avanza. Y para la ciudad va a llevar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como primera candidata a senadora, o sea, va a dejar de ser ministra. No se sabe si es testimonial, no se sabe. Bueno, el economista Agustín Monteverde, actual legisladora Pilar Ramírez y Carlos Torrendel, secretario de Educación. Bueno, los diputados serán encabezados por el abogado Alejandro Fargosi, seguido por Patricia Holzman, y los actuales diputados Nicolás Emas y Sabrina Ahmed, referenciando obviamente a Bullrich. Sí, bueno, como hablamos antes, uno de los principales temas es el declive que tuvo el PRO en todo este tiempo. No solamente tiene listas propias en 3 provincias, todo lo demás se convirtió en violeta y pasó a lo sumo, bueno, le cambian el nombre, pero siempre la Libertad Avanza figura siempre. Después le pueden poner un nombre atrás o adelante como para acomodarlo, y el color violeta, por supuesto, tenido sin dudar. Bueno, quedaron nada más, como decían, 3 provincias, el PRO propio, que son los distritos de Córdoba, Río Negro y Santa Cruz. Todo lo demás pasó a ser Libertad Avanza. Bueno, por el armado de Provincias Unidas, que busca representar una expresión de centro, el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, encabezará la lista de candidatos a diputados por Córdoba. La nómina de diputados de ese espacio va a llevarle a la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo, Margarita Stolbizen y Emilio Monzó, van a indicar la agencia fuentes de este sector. Yo pregunto, igual digo, para vos que me estás viendo del otro lado, capaz que hay un libertario que escucha este programa, que entiendo porque obviamente todos los bancarios no son peronistas. Tal cual. Debe haber libertario, digo, ¿no te da cosita, que te mintieron en la cara en muchas cosas, fundamentalmente con esto, que no se iban a unir a la casta, ya desde el momento que tenés al ministro Caputo y a Stroessner, por el resto, ¿no te da cosa que te mientan todo el tiempo? Pensar un poquito. Y a veces mucho el anti, ¿no? Como siempre decimos, como que votar anti alguien y no a favor de alguien. Pero bueno, no nos vamos a meter en la mente de cada uno. Acá tratamos de dar datos. Lo dejo como a su criterio, pregunta, como diría Karina Jelinek. Queda a tu criterio. Otra Karina. Claro. Otra Karina. Bueno, recordad que Provincias Unidas, que vos mencionabas recién, está integrado por los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, de Jujuy, Carlos Sadir, de Chubut, Ignacio Torres, de Córdoba, Martín Layora, y Claudio Vidal, de Santa Cruz. El Frente de Ciudadanos Unidos, compuestos por la UCR y el GEN y Partido Socialista, que tiene una alianza a nivel nacional con los gobernadores de las Provincias Unidas, crujió antes obviamente que se enojaron ante el cierre de las listas, y finalmente Graciela Ocaña será candidata a senadora por la ciudad en un acuerdo con la UCR, luego de romper la alianza que había conformado la semana pasada con la coalición cívica de Elisa Carrió. Hasta ayer el candidato a senador de
Ciudadanos Unidos, iba a ser el diputado nacional, dicen hasta ayer, claro, por las dudas, Facundo Manes, que a última hora quedó afuera de un espacio y se presentará con una lista propia. Sí, ahí habían hablado, aparentemente estaban todos de acuerdo, después surgieron algunas diferencias y bueno, no estuvieron de acuerdo finalmente. Para la categoría de diputados, el presidente de la UCR, Martín Lustó, será el primero de la lista por Ciudadanos Unidos, en este caso que no es Provincias Unidas, Ciudadanos Unidos, algo similar, pero más o menos va en la misma línea, seguido por el expresidente de FUA, Piera Fernández. Bueno, vamos a hablar de otro tema, porque es así, somos dinámicos nosotros. El presidente Milei le espera una semana también agitada en el Congreso. Hay sesiones mañana miércoles 20 de agosto. La oposición pidió sesionar para tratar nuevos temas, entre lo que se va a destacar el rechazo a los últimos 4 vetos presidenciales, el proyecto que permitirá destrabar la comisión investigadora para la criptomoneda Libra o criptoestafa Libra, como así también los 2 proyectos de los gobernadores. Todo esto si se logra el quórum para sesionar. Sí, hay que ver después los votos cómo están. Bueno, pero la oposición justamente logró algo que no era fácil, llevar al presidente los vetos presidenciales, ¿no? Y de temas tan importantes, ¿no? Como son emergencia en discapacidad, aumento de jubilados, la prórroga de moratoria previsional, temas que son muy sensibles y que, bueno, están en el ojo de la tormenta justamente por esto del famoso déficit fiscal, pero bueno, para un lado, ¿no? Porque para otro lado, cuando se trata del campo, de los bienes personales y otros impuestos de alta gama, como decir de los autos y los kilómetros importados y demás, ahí parece que no afecta el equilibrio fiscal y sí lo afecta cuando se tocan a los jubilados o a los trabajadores. Ay, estas campañas electorales que dicen algunos que se pagan solas, qué sé yo, no sé, dicen. Bueno, se va a abordar también además el proyecto que tuvo el dictamen de última semana para asegurar el funcionamiento de la Comisión Libra. Se tratarán también los 2 proyectos que ya tienen media sanción del Senado y que fueron pedidos por los gobernadores, en el que modifica la coparticipación de los aportes del Tesoro Nacional y que aplica cambios al impuesto de los combustibles. Sí, es increíble que se hayan vetado justamente estos proyectos, ¿no? Y que tampoco tengamos la seguridad de que todos los diputados van a acompañar este rechazo al veto. Justamente teniendo en cuenta que si bien en los papeles muchos dirían que acompañan, o en los discursos preliminares parecería como que acompañan, a la hora de votar muchas veces hay cambio de opinión, o las manos se levantan, bueno, ahora ya es un botón, no es más mano alzada como era antes, pero bueno, simbólicamente se levantan y no justamente a favor de los trabajadores o los jubilados en este caso. Como anunciamos también en la presentación del programa, no queríamos dejar de mencionar el escándalo que hay en torno al fentanilo. Hay ya registradas 96 personas muertas y lamentablemente pocas explicaciones, y los que dan explicaciones totalmente irrisorias, como decía recién cuando el otro día Jonathan Viale le hizo una nota en TN, porque lo vi, a Stroessner diciendo que la culpa la tenían la ANMAT kirchnerista. Yo cuando dijo así dije, ¿de qué está hablando este muchacho? No, y después que quitaron todas las regulaciones al Estado, supuestamente lo mal que hacía el Estado las cosas, bueno, a veces pasa cuando esto queda al libre albedrío de las empresas y demás, bueno, pasan cosas como esta, ¿no? Bueno, justamente hubo avances en la investigación contra los responsables de los laboratorios, entre ellos el empresario Ariel García Furfaro, que, bueno, junto con su familia tiene empresas a nivel nacional, y bueno, y se destacó un enojo muy importante y con razón de todos los familiares, porque hasta el momento, como decías vos, no hay ni detenidos ni imputados, está totalmente a la deriva el caso. Bueno, entre ellas están las alertas y prohibiciones por parte de la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos y Tecnologías Médicas, que estábamos diciendo recién, ANMAT, los elementos secuestrados en los allanamientos y hasta la posible vinculación con el poder y el narcotráfico en Santa Fe. Sí, justamente, y el número de víctimas, como también contabas antes, cada vez va creciendo, inclusive no saben todavía la cantidad exacta, que puede haber más, ¿no? Bueno, el lote de ampollas contaminadas fue distribuido a más de 300 hospitales del país, lo que eso significa que inclusive hay datos que por ahí no se tienen, o no se tienen de manera precisa, lo que se llama muertes en negro, que por supuesto no fueron contabilizadas de manera oficial. No, que aparte se puede mezclar, no sé, con la patología o con algo claro. Y lo marcan con otro tipo de muerte y en realidad tiene que ver con esto. Tal cual. Bueno, para tener una idea, ¿no? El fentanilo es una droga de diseño cuya acción es similar a la morfina y en la actualidad es uno de los compuestos más utilizados por la potencia analgésica que genera. Sin embargo, paralelo a su terapéutico funcionamiento, crecieron la prescripción médica e indebida de su empleo como droga de abuso.
¿Viste en Estados Unidos que se ve mucho esto que usan estos famosos zombies que andan Claro. por la calle? Bueno, esto es lo que me contaban las pasadas, como que aparentemente mezclarían drogas con fentanillo. Obviamente en la mezcla a vos te toca una porción grande de fentanillo y no de la droga buena, como quien diría, y te pegaría de otra manera que justamente afectando a tu salud. Bueno, esto como un arma de guerra. En los últimos años la expansión de consumo, por ejemplo, lo que decíamos recién, Canadá, Estados Unidos, ha generado una alarma frente a las autoridades sanitarias como una verdadera epidemia a nivel mundial que se está obviamente distribuyendo o se está ramificando a otros lugares. Tal cual. Bueno, para hacer un poquito de memoria e historia, esto comenzó el mes de abril, cuando en el Hospital Italiano de La Plata se detectó un brote de infecciones respiratorias graves en algunos pacientes en terapia intensiva. No se sabía a qué pertenecía, finalmente se determinó que eran 2 bacterias, ambos patógenos que estaban presentes justamente en ampollas del fentanillo. Y poco después las víctimas se multiplicaron en la provincia de Santa Fe, Córdoba y por supuesto Buenos Aires, capital federal. Bueno, recién ahí intervinieron las autoridades de la ANMAT y en el caso el caso se judicializó. Ernesto Kreplak, a cargo del Juzgado Federal número 3 de La Plata, puso la lupa en las plantas de HLB Pharma y los laboratorios de Ramallo. Ambas empresas, ubicadas en la ruta de Rosario, están vinculadas a Ariel García Furfaro, un cuestionado personaje que tuvo una breve participación, un breve paso por los medios de comunicación. Claro, y justamente en un contexto, como hablamos antes, donde el gobierno nacional promueve este tipo de regulación de normativas y faltas de control como política de Estado que, como decíamos antes, tienen estas consecuencias bastante lamentables. Se tratan de muertes, nada más ni nada menos, no es algo menor. Bueno, con 96 muertes registradas, el principal sospechoso es el empresario y abogado Ariel García Furfaro y el entorno familiar. El 7 de mayo, este centro de salud informó los casos y al día siguiente la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos de Tecnología Médica, ANMAT, emitió una alerta para que no se utilice en todos los a nivel nacional el lote, que es el 31202, de fentanilo producido por el laboratorio HLB Pharma, por encontrarse en investigación por desvío de calidad. Sí, bueno, así para ir terminando, pues ya estamos en horario. Bueno, el 13 de mayo la ANMAT dictó una disposición que previó justamente el uso de la comercialización. Esto se tramita todo este tema del Juzgado Federal número 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak. Y bueno, esperemos que justamente la justicia, como su nombre lo indica, haga justicia y que no haya más víctimas. Y si hay un responsable, por supuesto que esté bajo las reglas como tiene que estar, ¿no? Porque a veces parece que nada más que los que roban una bicicleta o un celular tienen que estar presos y todo lo demás, los de guante blanco, los grandes empresarios, los grandes grupos económicos pasan por otra puerta. Por ahora, cortito tiene inhibición de los bienes, todo lo que es la parte de Ernesto Kreplak y toda la gente de los laboratorios. 24 imputados hasta el momento. Y obviamente que incluye profesionales, directivos, los dueños de los laboratorios. Son diferentes personas que están involucradas. Y bueno, el lote bajo la investigación el 18 de diciembre de 2024 contiene, aparte es un montón, 154.530 ampollas. Por lo cual, cuando se busca esto de acusar al kirchnerismo, cuando lo que decíamos recién de Sturzenegger, esto se distribuyó el año pasado, o sea, en diciembre del 2024, noviembre de 2024, por lo cual ya hacía un año que estaba el gobierno de Milei. Y es irrisorio, yo lo escuchaba y Viale, que bueno, obviamente no sé, está de buen humor, le hizo una pregunta un poquito más filosa, que no es de su... Pero bueno, se la hizo, no sabía qué contestarle y contestaba siempre lo mismo. Entonces ahí te das cuenta que otra vez, ¿por qué te mienten en la cara? Te dicen cosas que no son y justifican cosas que no van. Bueno, nada, ojalá que más allá de las cuestiones que tienen que ver obviamente con la culpabilidad, que lo que hablábamos recién también, del estado ausente que vivimos, y que ellos te lo muestran como un papá de un adolescente y como que el papá ahora no está más y vos adolescente tenés que vivir solo. Hacer lo que quieras, imagínate los adolescentes, le das libertad para hacer lo que quieran, lo que puede terminar. Creo que lo más importante es encontrar todas las ampollas, que esto no se siga diseminando, porque lamentablemente, recordemos, 154.530 ampollas fueron las distribuidas y hay 96 muertos, así que están más que atentos. Obviamente vamos a seguir con esto y vamos a seguir en algún otro programa, espero que ya definido el tema de fentanilo. Bueno, vamos a la tanda. ¿Qué te parece, Malena? ¿Te parece bien? Bueno, perfecto, tenemos el ok. Estamos el ok, me hace así y yo me pongo contento porque me da la pauta a que puedo decirles a todos que no se vayan, que se queden un ratito más, que seguimos con mucho más intereses colectivos aquí en Gráfica.
Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aira, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. Conexión en el aire. El espacio del periódico Conexión 2000. Música, historias del sur porteño. Martes, 21 horas. Idea y conducción, Norma Rosa Torello. La gráfica y voz. Tu sonido. Nuestro sonido. Intereses colectivos. El programa de la bancaria. Seguimos en Intereses Colectivos, el programa de la bancaria. Me quedo torcido casi, ahí está. Y ahora sí, vamos a comunicarnos con él. Le damos la bienvenida a Carlos Rodas, secretario general de la CGT Regional Salta y además secretario general de la bancaria de la misma seccional. ¿Cómo estás, Carlos? Lucas Arri y Claudio Bustelo aquí en Intereses Colectivos te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Siento muy bajo el volumen de A ver ahí. A ver. Nosotros no te vemos, es comunicación telefónica. Ahí estamos bien. No. ¿Ahí? Sí. Take it easy, me dice acá la operadora. ¿Cómo? Ahí estamos. ¿Se escucha algo? Ahí estamos. Bien, vamos mejorando. Ahí estamos. El volumen lo tengo bajo. Está haciendo su ciencia la operadora. Los ajustes. De todas maneras, acerco... Bueno, ¿ahí nos escuchás un poquito? Ahí te escucho. Pregunta rápida. Primero, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Aterrizando en Buenos Aires. Ah, mira qué bien. ¿Estás de visita? ¿Estás por un tema, obviamente, sindical? No, vengo con reuniones y trabajo acá en Buenos Aires. Bueno, espectacular. Ahí te vemos, ya. Te vemos de muy cerca, Carlos. ¿Cómo? Poné, alejala. Ahí está. ¿Nos ves? Nos vemos, Carlito. Ahí está. Es que el volumen. Claro, o la imagen o el volumen. Tengo que elegir. Entre la imagen o el volumen tengo que elegir. La verdad, tenés que elegir entre una de las dos cosas. Además, golpea un poco la edad, por eso. No. Parece. No, a mí no me corras con el tema de la edad porque no existe. Pero Claudio y yo ya estamos en una etapa que no hay edad. Es a partir de ahora no es todo vivencia. No cumplimos más años nosotros. Sí. Bueno, Carlos, contanos un poco, y te doy la pregunta, escuchala y después la contestás así alejándote de la cámara. El tema es lo importante, obviamente, primero como escenario de lo que se viene, obviamente, el 26 de octubre de las elecciones. ¿Se fue? No. ¿Está ahí? Sacamos la imagen. El tema de la lista de candidatos a los diputados de la provincia de Salta de la lista de Fuerzas Patria. ¿Cómo ves este escenario de lo que se plantea para esa fecha? A ver, lo poco que te escuché, lamentablemente en Salta venía bien el marco de la unidad entre los tres sectores. Lamentablemente uno desertó para ir
al estar cerca de lo que es la LIA y quedamos dos sectores donde el gremialismo está representado por 4 compañeros y eso es algo importante en la provincia, pero muy difícil para las elecciones. Lo que nos interesa es ir marcando todo un camino para enfrentar un gobierno nacional que lamentablemente en sus principios Salta fue un voto importante para ellos y en la fecha realmente es un desastre, porque en lo individual desde el comienzo, quizás todos lo saben, de esa gran devaluación del 118% y posteriormente todas las medidas que se fueron tomando con el agravamiento de que 3 legisladores que vienen del campo nacional y popular votaron a favor y ahí empezó un desastre en la provincia donde hay una gran debacle económica, una gran debacle en los sectores de las pequeñas y medianas empresas, los pequeños y medianos productores y ni hablar de lo que pasa con los trabajadores en general. Esta inflación y este sueldo pisado para que avancen los precios que benefician a los sectores que más encandilan al gobierno nacional, evidentemente es una situación grave donde se marca una precariedad del 80% de toda la población capital y del interior, y en lo institucional por ahí es preferible decir qué es lo que está quedando en pie, porque arrasó con todo, cerró el INTA, que es una institución donde en Salta es muy importante el control de calidad de los alimentos, echando a los científicos, cerrando Calidad Nacional, que seguramente, como en otras instituciones, entregándole a los sectores afines al gobierno y que esto trae aparejado un daño importante al tejido social, tanto de la provincia como al tejido social de los trabajadores. Mucha gente en la calle, mucha gente del interior que ha pasado a engrosar las filas de la pobreza y de la indigencia. Y si nos imaginamos que en tiempos normales la indigencia, que no tiene ni agua potable, no tiene ni cloaca, podía hacer de cartonero, etcétera, como para ir buscando el peso diario para llevar la comida a la casa, hoy lisa y llanamente destroza esa situación. Por no acceder a la salud, están en un estado de gravedad significativa, y ni hablar de los jubilados que tienen una tasa de uso 7 veces mayor que un empleado común o un joven y que no tienen ni para los remedios ni tienen para ir a un médico que desgraciadamente en esta política de Milei, que muchos dicen que dijo la verdad y lo que está haciendo no, dijo una verdad a media que es peor que la mentira. Entonces los jubilados no tienen ni para ir al médico ni para pagar lo que se ha legalizado, el plus que se paga con obra social y todo del PAMI, ahora le llaman el plus ético médico, el cual hoy está legalizado. Y esto es grave porque es una responsabilidad del Estado Nacional regular la seguridad social. A esto hay un montón de otros temas que es de público conocimiento, lo que está pasando en este país con una política tan cruel, donde un presidente no solamente nos ataca a todos los luchadores, sino también, aparte de ser un atrevido, y sí, cualquiera es atrevido detrás de una cámara y de un atril fuera de quien él agrede, sino que también tiene ademanes bastante fuera de lugar, donde las niñas y los niños tienen que estar viendo
que hace muestras de ademanes de un psicópata y de un perverso, no hablar del daño que les hace salir de la televisión como diciéndose que imagen de masturbación que rompe cualquier estado de un derecho social que merecen tener nuestros hijos, y trae aparejado un conflicto moral grave. Sí, sin duda. Contanos un poquito, bueno, por acá nosotros nos escuchan bancarios y no bancarios. Para el común de la gente, ¿por qué es importante la presencia? ¿Cómo? No te escucho. Para el común de la gente, ¿por qué es importante que haya sindicalistas, la presencia de sindicalistas o gremialistas en el Congreso? ¿Te escuchó? No te escucho, por favor. Ahí, a ver. A ver, ahí te perdimos. Cambió, está la imagen, Hola. cambiamos la imagen. Ahora, ¿nos escuchás bien ahí? A ver, algo te escucho, decime. No, ¿por qué es importante la presencia de sindicalistas en el Congreso, te decía? ¿Por qué es importante? La presencia de sindicalistas o gremialistas en el Congreso. Y es importante la participación del sindicalismo porque tenemos que, si es que lo que me preguntaste, sí, pero es importante que el trabajador esté representando en el Congreso y en el Nacional y en las legislaturas los proyectos y leyes que enfrenten a esta política y defiendan el tejido social de los trabajadores. No solamente la cuestión de educación, de salud, sino también son las economías regionales que directamente este gobierno nacional los extorsiona quitándole la coparticipación. Pero bueno, hay gobiernos que lo enfrentan y hay otros gobiernos que les gusta ser sumisos o masoquistas. Lo que no saben estos gobiernos que hacer sumiso o masoquista después de mensajes grandilocuentes, que somos los gauchos, que llevamos los ponchos. Parece que debajo de los ponchos llevan bikini bastante escalada, porque en realidad, y perdónenme la expresión, y esta sería una falta de respeto haberlo dicho así, pero que es mucho más doloroso lo que están pasando nuestros jubilados, nuestros chicos con enfermedades oncológicas, que me toca de lleno, los discapacitados, claro. La violencia con la que reaccionan. En Salta presentamos un recurso con esta ley que sacó en su momento la tan histriónica defensora de la violencia en la seguridad. Logramos frenar esa violencia con la que tenía que actuar el gobierno. Se hizo bastantes movilizaciones y en lo que hace a bancario, bueno, hay un gran respaldo de los trabajadores. Podemos no llegar porque la Libertad Avanza tiene un núcleo duro, un porcentaje fuerte en la provincia, pero eso tiene que significar una autocrítica de la dirigencia política y gremial. Por eso es que hemos participado para empezar a concientizar al gremialismo en general, a los bancarios en particular, que el enemigo que tenemos enfrente viene no solamente por la reforma tributaria, sino viene por la reforma laboral, en donde desgraciadamente va a haber un país complicado y va a haber una reacción muy fuerte de los sectores populares que van a ser desde el que menos tiene, desde los barrios, desde el interior del interior profundo al centro de la ciudad. Así es. Bueno, este año habrá elecciones nacionales en la CGT. Hola, ¿escuchás ahí? Hola. Hola. Está conectado. ¿Escuchás, Carlos? Te escucho muy bajo. Vamos ahora, directo. No sé si soy yo el sordo. No. O ustedes están teniendo problemas técnicos. No. Acá están diciendo que tenés mala señal. Acá me dice la operadora, me dice que hay mala señal. Pues escúchame, voy a hacer la pregunta corta y ya para ir cerrando. No lo escucho bien, con todo respeto. Para ir cerrando. Contanos un poco el panorama. Sí, para ir cerrando. Un poco el panorama de la seccional de Salta
y de Salta, o sea, ¿qué es lo que vos ves? O sea, en lo cotidiano, en el día a día. No te escucho. Un panorama Muy bajo. Una opinión sobre el panorama que viven los salteños a nivel nacional. ¿Cuál es el panorama? En Salta. Y el panorama en Salta y el norte argentino es difícil. Nosotros tenemos que ver que el gobernador de Tucumán, después de haberle dado el gobernador de Tucumán, después de haber dado de inicio el respaldo, hoy lo enfrenta abiertamente porque ha comprendido la gravedad con la que nos van a atacar este gobierno de una crueldad inusitada, y que siempre digo, Milei es un gran actor de reparto para quienes gobiernan desde atrás, que es el poder económico. Si no, está a la vista todas las entregas que está haciendo y son siempre para los mismos. Hay una preocupación muy grande de las tierras magras que les llaman, donde se las quiere, como está entregando la Patagonia, quiere entregar en las partes de las zonas mineras, donde los cánones son muy bajos en relación a la materia prima que ellos extraen, y que dejan los pueblos pobres, los trabajadores enfermos y una provincia saqueada. Creo que ese tema no está siendo bien aprovechado, y recibir el 3% o el 5% del canon es una burla a lo que siempre se pregona de un país rico. Y cerrando este tema, lo único que nos queda a los trabajadores es concientizar, independiente del resultado que se tenga, porque es muy difícil dar vuelta un 45% duro que tienen de base, y que lamentablemente siempre se tiene la misma muletilla. El tema de decir la chorra, la corrupción, pesa más las necesidades que están pasando su propia familia, la situación, como dije, de los enfermos oncológicos, discapacitados, los del INTA, para enumerar tengo un montón de cosas en Salta, no los quiero hacer más largo, pero lo que nos queda es militar, concientizar con todos los sectores, y bueno, y en el ámbito bancario tenemos un hombre con una espalda enorme que nos hace depositar en él el oxígeno que necesitamos para seguir luchando desde el lugar que tengamos en cada provincia, y ese hombre es Sergio Palazzo, entonces, del cual va mi admiración, y él lo sabe desde siempre, pero nosotros desde el interior también tenemos que poner lo nuestro, y no estar conformándonos con ese tema. Hablo desde Salta específicamente, ¿no? Carlos, ahora sí te dejamos tranquilo, que descanses de este viaje. Cada vez te escucho menos, amigo. Que te saludamos, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande también para todos ustedes. Una pena que no los puede escuchar. Bueno, no va a faltar oportunidad. En otro momento que tengamos mejor audio. Tal cual. Abrazo, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo grande a todos. Un abrazo. Bueno, escuchamos a Carlos Roda a duras penas con el tema de a él lo escuchamos bien, por lo menos. Pero bueno, dijo lo último, que sí me quedé pensando en eso que decía recién, de que ese discurso que siempre se trata de promover por parte en este caso de la Libertad Avanza, o el PRO, o lo que era el PRO, que era todo Libertad Avanza, de siempre estar hablando de la chorra, de lo que se robaron, de lo que dijeron, de lo que hicieron. Y es lo que decimos siempre, lo que se está viviendo, lo que se va a votar ahora en septiembre y en octubre, que es lo importante, y evaluar cómo se vive, y evaluar lo que están haciendo también, ¿no? Porque no es dato menor de estas alianzas con dirigentes del PRO,
no es inocente y además es una falta para el mismo votante o aquel que lleva la bandera de la Libertad Avanza, totalmente mentirosa a lo que venía pregonando durante toda su campaña. Sí. Bueno, vamos a la efeméride. Dale. Cada 17 de agosto se conmemora el aniversario del fallecimiento del general José de San Martín. Nació el 25 de febrero de 1778. Es una de las personalidades de la historia argentina que logró el reconocimiento indiscutido en todos los argentinos y argentinas. Fue una figura clave para la creación y la consolidación de nuestra independencia. En Argentina se reconoce como el padre de la patria, en Perú como el libertador del país, con los títulos del fundador de la libertad de Perú, fundador de la República, generalísimo de las armas en Chile, con su ejército, bueno, en todos lados, libertador de, bueno, exactamente, de toda América. El heroísmo de San Martín es por la grandeza de su carácter, además de lo importante de sus campañas, habiendo alcanzado la máxima gloria militar en batallas decisivas y reconocimiento por los más altos. También renunció a asumir el poder político, conformándose con conseguir lo que tanto anhelaba, que era la libertad para el pueblo sudamericano, tan importante para todos los que hoy vivimos y estos derechos que hoy debemos defender diariamente. San Martín, sin ninguna duda, es un ejemplo para todos, no solamente desde lo político, sino como un tipo con convicciones, el cual nunca relegó. ¿Cuántos San Martín nos haría falta, ¿no? En estas épocas, justamente cuando defensores de la patria, como él y como tantos otros seres que tuvimos, bueno, se revolcarían si vivían dentro de prefirió irse a levantar armas contra su hermano, lo dijo, no me acuerdo, murió en la pobreza, murió totalmente cuasi olvidado, ¿no? Siendo tan, eran tipos como Belgrano que mantenían, viste, sus ideales sin importar la pérdida de dinero, la pérdida de, no sé, amigos, conocidos, y creo que más allá del reconocimiento por sus logros, es también el reconocimiento por su convicción, que es lo que hoy hace falta. Sí, él viajó de chiquito a España, se formó ahí y se podía haber quedado tranquilamente en Europa con otro nivel de vida completamente distinto y decidió venir acá, cruzar los Andes y todo lo que ya sabemos, las epopeyas que hizo en las batallas gloriosas que tuvo y bueno, justamente cuando podía haber elegido tener otra vida y bueno, sacrificó todo eso por justamente su pueblo, ¿no? que es América completa, no estamos hablando solamente de Argentina, sino que liberó toda América para que a partir de ahí se pudiera construir una independencia real y absoluta. Hay que pensar, cuando recién hablaba de Claudio, esto de decir de que relegó, me vino a la mente y ya lo largo también se cumplió del fallecimiento de Favaloro. También un tipo que pudo haberse quedado en Estados Unidos, pudo haberse quedado, lo traigo a colación porque me vino a la cabeza también, un tipo que fiel a sus convicciones también lo mismo, y sin embargo dio su vida por la Argentina, por bueno, lo que tenemos hoy como la Fundación Favaloro, por el tema de, obviamente, de todas las investigaciones, de todo su trabajo. Bueno, nada, lo quise traer. De hecho, dijo que nunca dejó de ser un médico rural. Me encantó eso también. Bueno, ¿vamos a los ganadores? Vamos a los ganadores. Perrito, atendé, tranquilo. ¿Tenemos un llamado en vivo? En vivo. No. Bueno, ganó Sandra Rearte del Banco Hipotecario, Julián Esquivel del Banco Superville y Mariano Saucedo del Banco Macro. Son, entiendo, todos de Buenos Aires porque no aclararon la provincia, así que lo van a estar llamando estos días para que se contacte y pasen a retirarlo cuando gusten por Secretaría de Prensa Surreal. Bueno, saludamos como siempre a todo nuestro equipo, el equipo que hace Intereses Colectivos todos los martes, el equipo de Secretaría de Prensa. Está Aldana Somoza, Matías Márquez, Tati Cariaga, Gonza Mariani, nuestro amigo el perrito malvado Mario Servilán, Malena Coelho, Juli Pelliza. También está obviamente mi coequiper acá, el ideólogo de este programa, Claudio Bustelo, secretario de Prensa y Difusión de Toda Bancaria. Mi nombre es Lucas Sarri. Y bueno, nos reencontramos el próximo martes. No te olvides, lo importante, lo individual suma, pero lo colectivo transforma. El próximo martes acá en Intereses Colectivos en Gráfica. Chau. Intereses Colectivos, el programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la Gráfica 89.3.